Todo comenzó cuando mi esposa decidió irse sola a nuestra luna de miel. Dijo que necesitaba espacio, que le haría bien estar consigo misma por unos días, como si acabáramos de salir de una discusión, y no de la iglesia. Recién casados, cancelé todo lo que había planeado para el viaje, lo que significaba más que unas reservas. Era la ilusión de comenzar nuestra vida juntos. Llegamos al aeropuerto y me detuvieron en el embarque. Resulta que ella había escrito mal mi nombre en el boleto. Aseguró que fue un error, que lo resolvería, y se fue con el ticket en mano. 20 minutos después regresó diciendo que ya era tarde, que el avión estaba en proceso de embarque. Me quedé paralizado, decepcionado. Cuando di media vuelta para irme, ella todavía estaba en la puerta de embarque. Me dijo que sería mejor que uno de los dos aprovechara el viaje, que al menos uno no perdiera las excursiones planeadas para el día siguiente. Le sugerí que aún podíamos intentar abordar juntos, o, si no, cancelar el viaje. Pero su respuesta fue otra, que estaba entusiasmada, que no quería perder el primer día lleno de actividades y que no tenía sentido renunciar por un error de nombre. Me recordó que fue su equivocación, pero ni eso fue suficiente para detenerla. Me sugirió tomar el siguiente vuelo, que nos veríamos más tarde. Le respondí que era absurdo, que no tenía sentido pasar la primera noche como marido y mujer en países distintos. Encogió los hombros. Dijo que me avisaría cuando aterrizara, y se fue. Me acerqué al mostrador y pregunté si podía corregir el nombre en el boleto. La agente me miró extrañada, como preguntándose por qué no lo había hecho antes, y me explicó que aún era posible hacer la modificación. Dije que mi esposa ya lo había intentado, pero según ella, no había más tiempo. La expresión de la agente me hizo pensar que probablemente nadie le había dicho que no. Simplemente, ella no quiso hacerlo. Para entonces, el avión ya había despegado, así que acepté comprar otro boleto y me senté a esperar. Una hora después anunciaron múltiples cancelaciones por mal tiempo, y el mío estaba entre ellos. Regresé a casa y le dejé varios mensajes. A la mañana siguiente respondió con frialdad que ya había aterrizado. Entré a sus redes sociales y ahí estaban. Fotos en el resort que yo había reservado, comiendo chocolates, brindando en la cama, rodeada de extraños, bebiendo, bailando. No contestaba llamadas, ignoraba mis mensajes. Estaba a punto de salir, hacia el aeropuerto, cuando vi una publicación suya abrazada a otro tipo, sonriendo, un cóctel en la mano, 2 pajillas en el vaso. Sentí una oleada de rabia. Dejé caer la maleta. Me senté en la sala, rodeado de regalos de boda todavía envueltos, sintiéndome ridículo. ¿Realmente me casé con esta persona? Si ella podía disfrutar del viaje sin mí, entonces yo también podía hacer algo con mis días. Tomé el itinerario y comencé a cancelar reservas, excursiones, cenas románticas, masajes en pareja. Algunos devolvieron el depósito, otros no. No me importó. Ya estaba cansado de que su indiferencia dictara el ritmo de mi vida. Llamé a mis amigos y propuse salir de bar en bar. Quería escapar de aquella casa vacía. Esa noche, al regresar, tenía una montaña de mensajes de mi flamante esposa, todos llenos de desesperación. Las excursiones que yo había reservado habían sido canceladas y ahora necesitaba dinero para pagar otras. Porque todo el dinero y las tarjetas estaban en mi maleta, le respondí que ya no quedaba nada por hacer, que todo estaba cancelado, que dolía darme cuenta de que solo quiso hablarme para pedirme dinero. Me llamó, hablamos, le conté cómo me sentí. Olvidado, prescindible, invisible. Dijo que no lo había notado, que pensó que hacía lo correcto. Por un instante creí que nos estábamos entendiendo. Entonces le pregunté por el hombre de la foto, y ahí explotó. Dijo que yo era controlador, que tenía derecho a divertirse, que no era asunto mío. Le recordé que sí, que ahora sí era asunto mío, que éramos esposos. Me dijo que dejara de ser paranoico, que quizás lo mejor sería que no viajara, que la estaba asfixiando. Colgó, y en ese momento entendí que si el matrimonio comenzaba así, yo no quería saber cómo terminaría. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Pedí que iniciara el proceso de anulación.
También hablé con el hotel y cancelé su hospedaje. Si quería vacaciones lejos de mí, que las tuviera. Pero no, pagadas con mi dinero, le envié un mensaje. Búscate otro hotel. Cuando regreses, nuestro matrimonio ya no existirá. Porque alguien que necesita espacio del cónyuge en plena luna de miel, simplemente no está listo para compartir la vida. Cerré la puerta detrás de ella, y por primera vez desde que se fue sola en nuestra luna de miel, sentí que podía respirar con libertad. Un mes después de que Clara firmara los documentos, mi vida se había vuelto irreconocible. En el mejor sentido posible, la startup en la que trabajaba estaba creciendo rápido y la idea que propuse sobre un nuevo sistema de gestión financiera impresionó tanto que me ascendieron a líder de proyecto. Ahora tenía mi propio equipo, algo que jamás habría imaginado en mi vida anterior. Durante la cena semanal con mi hermana Ana, mientras servía el risotto que había aprendido en mis clases de cocina, ella me miró con orgullo y preguntó si era feliz, y lo era. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completo. Me reí cuando me llamó chef, y aunque insistí en que no lo era, admití que cocinar se había vuelto una especie de terapia. Para mí, mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Laura, una amiga de la academia con quien me había acercado mucho últimamente. Ana notó la sonrisa que se me escapó al verla, y levantó una ceja con intención, pero desvié la conversación. Le pregunté si sabía algo de Clara, no porque me importara demasiado, sino por simple curiosidad. Me dijo que la había visto, en el centro comercial, con las mismas amigas que la habían animado a irse sola en la luna de miel. No se la veía bien. Había algo en su expresión, como si por fin se diera cuenta de lo que había perdido, y sorprendentemente, no sentí nada. Ninguna culpa, solo una especie de compasión distante. Ya no era mi carga. Cada uno carga con sus elecciones. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Miguel preguntando si estaba listo para la carrera. Del domingo, le conté a Ana que había empezado a correr, que Miguel decía que era importante tener metas fuera del trabajo. Estábamos entrenando para una media maratón. Ana me miró como si no pudiera creer cuánto había cambiado. Le serví el postre, una panna cotta con frutas rojas, otra de mis recetas de las clases. Le conté que todo eso siempre había estado dentro de mí, pero que necesitaba una oportunidad o una sacudida para descubrirlo. Y sí, a veces hay que tocar fondo para reunir el impulso necesario para resurgir. Después que Ana se fue, me quedé en el balcón, observando las luces de la ciudad. Mi cuerpo había cambiado con la academia, mi mente, con la terapia, y mi pasión por lo que hacía había florecido en el trabajo nuevo. El teléfono vibró. Otra vez, era Laura. Me preguntaba si seguíamos en pie para el café del día siguiente. Miré el mensaje por un instante, pensando en lo que Ana había dicho. Tal vez era hora de dar otro paso. Le escribí: ¿y si mejor cocino para ti? Aprendí una receta nueva que quiero probar. Su respuesta fue inmediata: me encantaría. Sonreí. La vida tiene formas curiosas de abrir nuevas puertas cuando otras se cierran. Ya no era el mismo hombre que fue dejado en un aeropuerto. Era alguien renovado, más sereno, más pleno. Esa noche, mientras organizaba mi semana con entrenamientos, trabajo y clases, me di cuenta de que el vacío que Clara había dejado ya no existía, no porque lo hubiera llenado con otras cosas, sino porque por fin aprendí a estar completo por mí mismo. La transformación fue dura, pero cada lágrima y cada silencio valieron la pena, porque en el proceso no gané una venganza, me gané a mí. 6 meses después de firmar la anulación, me encontraba en un escenario de una conferencia internacional, presentando mi sistema de gestión financiera en tiempo real. El auditorio estaba lleno. Al terminar la exposición, vi una figura en la última fila, Clara, más delgada, con un corte de cabello distinto pero inconfundible. Cruzamos miradas por un segundo, y luego volví a enfocarme en las preguntas del público. Cuando terminé de guardar mis cosas, se acercó. Me dijo que siempre supo que yo era capaz de grandes cosas. Le respondí que no, que ni siquiera yo lo sabía. Hubo un momento de silencio. Me preguntó si estaba bien.
Le dije que sí. Excelente. De hecho, me dijo que trabajaba en una de las empresas participantes, que no sabía que yo presentaría. La miré bien y me di cuenta de que ya no sentía ese nudo en el pecho que solía tener cada vez que la veía. Era como mirar a alguien que conociste hace mucho tiempo y que ya no forma parte de tu historia. Ella insistió en decir que se había equivocado, que me había subestimado. Le agradecí, sin sarcasmo, porque su error había sido, en realidad, el mejor regalo. Cuando mi celular sonó, era Laura confirmando nuestra reserva para la cena. Supe que debía irme. Clara preguntó si era feliz. Le dije que sí, de verdad. Sonrió con tristeza. Me preguntó qué habría pasado si hubiera actuado diferente. Le respondí que no se trataba de culpas ni de posibilidades. Simplemente no funcionábamos, porque no era para ser. Ella me dio las gracias por haber sido amable, admitiendo que no lo merecía. Le dije que no se trataba de merecer, sino de paz, y que yo la había encontrado. Al salir del centro de convenciones, con el sol dorando la ciudad y un restaurante esperándome, sentí que todo estaba exactamente donde debía. Desde las ventanas de cristal la vi alejarse, pequeña, sola. No sentí lástima, tampoco rencor, solo distancia. Esa ya no era mi historia. La mía estaba comenzando unas calles más allá, en una mesa reservada, con alguien que veía quién soy hoy, no quién fui. Mientras bajaba las escaleras hasta el taxi, otra notificación llegó. Era Miguel, felicitándome por la presentación. Nos veríamos al día siguiente para correr. Respondí con una sonrisa. Todo en mi vida tenía sentido ahora. Entré al taxi, y el conductor, al verme sonreír, comentó que parecía un buen día. Le dije que era un día extraordinario. A veces la vida te quita algo que crees necesitar, solo para darte lo que realmente estabas buscando.